Los veo, muy ¿Cómo va? abrigado ¿Cómo va? Mauricio, más sueltito de ropa Gustavo, y también abrigado Cristian dentro de su casa en el Reino Unido. Cristian, Holanda, Corea del Sur y Finlandia, ¿conociste? Sí, los tres. Los Los tres tres. lugares que mencionabas, estuve los tres. Asistencia perfecta. Gustavo Segre, Ámsterdam, No, Corea y pero Finlandia. vive al lado de Cristian. Yo fui a Luján, nada más. ¿no? Nada. Mauricio Zabalza, No. Ámsterdam, Corea y Finlandia. Conozco Europa, pero no esos lugares, pero estoy seguro que Lourdes conoce el Museo de Sexo de la ciudad de Nueva York. Ella lo seguro. dijo. Ah, no, el Ah, de el de Nueva York no. El de la ese ciudad de lo Nueva Yo York. conocí. fui. A Yo ese tengo fui. que ir. A ese yo sí fui. fue Gustavo. A Y ese Cristian yo Martín fui. se Conocí ríe, el de pero Ámsterdam, pero no no el de Nueva contesta. York. Bueno, muy viajado Cristian sos, mirá, el único que sacó muy bien, felicitado Sí. en esos tres lugares. Y es el Mirá, famoso. tuve la suerte Es el famoso de los tres. de poder trabajar y conocer 113 países hasta ahora. Wow, Son qué muchos. lindo. Muchísimo, muchísimo. Muy bien. Bueno, vamos a Pero repasar con ustedes Corea del los- Sur es muy lindo. Sí. Los coreanos son realmente gente fantástica. Japoneses, para que la gente entienda, cercanos a los japoneses, pero diferentes al mismo tiempo, muy trabajadores como los japoneses, mucho más duro, más sufrido es el coreano, con ese problema que tiene todo el tiempo. Estamos hablando de Corea del Sur con Corea del Norte, cuando fueron divididos y se cerraron las fronteras entre ellos y ¿Y qué quedaron hiciste en familias Finlandia, divididas Cristian? y amigos no se vieron más. Finlandia, bueno, primero fui a trabajar varias veces a Helsinki y una vez fuimos a Laponia con mi familia cuando mis hijos eran chicos. Mirá. Uno es como, hay algunos que lo hacen viaje por el día, vas y venís en el día. Claro. Laponia es cerca del Ártico, en el norte de Finlandia, y ahí está la historia de Santa Claus, la Exacto. casa de Santa Claus uno cuando llega al aeropuerto ya menos 35, te dan traje térmico. La cara de Gustavo y Segre. los Sufre. duendes te van guiando en la ruta y uno va, bueno, al hotel, salís poquito, puedes estar afuera 45 minutos máximo, pero la experiencia de los chicos te llevan en trineo a ver la casa de Papá Noel. Todo lo que nosotros hacemos en Muy bien. Navidad, el árbol con el algodón, con el traje de Papá Noel, son tradiciones finlandesas, por eso Me siento muy pobre, Vivian. el árbol, Muy el pobre. pino, el árbol navideño es un pino finlandés. Mauricio, ¿cuántos Y grados Ámsterdam tenés? fui varias veces y es realmente una ciudad fantástica, pero conozco varios a los que les ha costado volver de Ámsterdam, no se quieren ir más. Ah, seguro. Mauricio, ¿cuántos grados tenés vos hoy en Nueva York? -4 y está subiendo la temperatura porque a partir de mañana a la noche va a caer más de medio metro de nieve. Va a estar todo el sábado nevando y bueno, la ciudad se está preparando. Y hay que tener en cuenta que la nieve para que caiga tiene que estar en 0. Así que se está viendo un aumento de la temperatura despacito, ¿no? Y estamos con buen sol acá en Nueva York. Y Gustavo, ¿vos cuánto en Brasil? 23 grados en este momento. Muy agradable. Bueno, hacemos el repaso internacional. ¿Les parece, Cristian? Uno de los primeros temas con los que comenzamos a hablar. A ver, fin de las restricciones por el coronavirus, sin embargo, muchos sectores que siguen exigiendo barbijo. Sí, cada uno se cuida como le parece. Es el mensaje del gobierno británico, el primer gobierno en decretar el fin de todas las restricciones, por lo menos de las potencias mundiales. No hay que usar más barbijos por obligación ni en interior ni en exterior. Queda abolido el pasaporte sanitario. No hay ningún tipo de reducción en los aforos. Esto realmente, en realidad, por el momento aplica a Inglaterra, que es el estado más importante del Reino Unido, que involucra a Gales, Escocia, Irlanda del Norte, donde todavía quedan unas restricciones, pero por un tema político la hacen 2 o 3 días antes o más, o 2 o 3 días después. Aclaro esto porque, claro, hablamos del Reino Unido, pero el gobierno lo deja a criterio de cada industria. El transporte público lo sigue pidiendo, la salud pública exige barbijos en cuanto se entra a un hospital. Y muchos sectores privados, supermercados también lo dejan a criterio. El mensaje del gobierno británico es: tenemos que abrir todo, ya esto circula, ya esto va a convertirse en una gripe, cada uno sabe cómo cuidarse, confiamos en el sentido común, en el respeto y la paciencia de cada uno para cuidarse como mejor le parezca. Bien, me voy a Nueva York con Mauricio. Es tremenda esta información, Mauricio, pero muchos estadounidenses prefieren entre vacunarse y perder su trabajo, perder el trabajo. Mira, hace 3 meses, 2 meses más o menos, que está estancado en el 63%. Y conozco gente personalmente
que han perdido trabajos impresionantes. Trabajos, estoy hablando de esos trabajos que son para toda la vida, en la transportación pública de Nueva York, y no les ha importado realmente para seguir justamente esta cuestión. Estamos lejos, diferente a lo que dice Cristian Martin, de que esto se acabe. Ayer hubo 2.486 muertos. Si bien ha bajado los contagios, y atento, Nueva York viene bajando ostensiblemente día tras día. Estamos en 22.000 contagios cuando hace 10 días atrás estábamos en 200.000. Quiere decir que esta variante Omicron de pronto es muy contagiosa, pero se va también de la misma manera rápido. Pero estamos con muchos muertos porque por el 40% del país no se ha querido vacunar, ¿no? Claro, exacto. Ahora, qué difícil, porque tenés un trabajo estable, como vos decís, en empresas realmente grandes, importantes. Hay mucha gente que dice, llego a este trabajo y quizá me quedo acá toda la vida, y así todo elige igualmente no vacunarse y perderlo. Sí, lo que pasa es que, mira, la Corte Suprema declaró hace unos días atrás que todos los empleados privados no tienen obligación de vacunarse. Obviamente es una cuestión de las empresas, en realidad, pero sí aquellos trabajos que tienen fondos públicos. Y esto lo empezó la ciudad de Nueva York. Por eso todos los que son bomberos, policías y están atañados justamente a la salud, tienen que vacunarse obligatoriamente. Pero muchos, te puedo asegurar, Vivi, muchos han preferido dejar sus trabajos y mantenerse en cuanto a esta postura de no vacunarse, ¿no? Qué difícil. Gustavo, en Brasil, ¿cómo está la cosa? ¿Sabés que lo encuentro muy tranquilo a Bolsonaro por estos días? ¿Qué pasa que está tan callado el hombre? Está descansando. No, está triste porque falleció su madre. Claro. Y eso lo generó un poco, sí. Falleció su madre. El pueblo quiere saber, antes que te cuente Brasil, ¿a Cristian le sigue dando positivo o ya estabas negativo, Cristian? Ah, buena pregunta. Como la estatua del Cristo Redentor. ¿Cristian? A ver, ¿Te sigue dando positivo o ya te da negativo el test? Te pregunta Gustavo. No, sigue dando positivo y le dio positivo a mi hijo también ahora. Ahí está, Gustavo. Ah, la familia completa. Ahí te contestó, toda la familia completa. Bueno, ojalá que sea leve, pero es que Cristian es tan buena gente que ni la Omicron se quiere ir de ahí. Por eso. Bueno, ¿qué pasa con los puertos en Brasil, Gustavo? Una curiosidad, el puerto de Santos generó un récord histórico de operaciones, 147 millones de toneladas, es una barbaridad de carga y gran parte de esa carga generada gracias a Argentina. ¿Por qué? Porque los navíos de carga no van a Argentina hasta no tener seguridad de que tienen una cantidad suficiente de contenedores que les justifique la operación. Y esto porque los sindicatos y los costos portuarios generan que cualquier demora sea muy caro. Entonces, ¿qué hacen las compañías marítimas? Descargan los contenedores que van a Argentina en el puerto de Santos o en el puerto de Río Grande. Luego, cuando juntan una cantidad importante de carga, ahí sí lo cargan y lo llevan a Argentina. O sea, estamos quedando marginados de la operación de comercio exterior marítima en función de los costos y de los sindicatos. Y eso favoreciendo a los puertos brasileños. Así que récord de carga, 147 millones de toneladas, es el número más importante en la historia del puerto de Santos. Bien, Cristian, ¿cómo está la situación? Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania. ¿Se cumple lo que está pidiendo Vladimir Putin o no? Sí, tenemos dos noticias para el cierre. Primero, seguimos esperando el famoso reporte de las fiestas ilegales de Boris Johnson, sí, que tiene que hacer esta mujer, Sue Gray. Todavía no se ha publicado, no se ha hecho público. Mientras tanto, la tensión sigue subiendo. Los rusos que habían recibido de manos del embajador norteamericano en Moscú, John Sullivan, la contestación a la serie de medidas que habían pedido, que se garantice que Ucrania no entraba a la OTAN, de que no iban a poner más bases militares y no iban a enviar armamento a ex países soviéticos. Los rusos tienen este problema, la influencia del oeste en los países que estaban satélites de ellos en la época de la Unión Soviética. Bueno, la contestación de los norteamericanos fue no a todo. Y los rusos dicen, ahora sí, somos muy poco optimistas de que no haya guerra. Esa fue la contestación de Dmitry Peskov, el vocero de Vladimir Putin. En el oeste, en el Reino Unido, la Comunidad Europea y los Estados Unidos ya preparan las medidas económicas para ahorcar a los rusos económicamente. Se planea parar en lo que es el Nord Stream 2, ese acueducto que iba a llevar gas desde el norte de Rusia hasta el norte de Alemania, 1.200 kilómetros. Eso se para y la OTAN
sigue mandando tropas y ya se ve lo que podría ser la estrategia del contraataque o de la defensa de Ucrania, porque estaciona tropas en Polonia, en Hungría y en Rumania, que son los países limítrofes con Ucrania por el oeste. Todo da a indicar que las reuniones entre franceses y alemanes con los rusos y con los ucranianos darían unos días más, mientras que el alcalde de Kiev, la ciudad capital de Ucrania, es Vitaly Klitschko, ¿se acuerdan? Campeón ucraniano que se crió en Alemania, peso pesado, eran dos hermanos, ¿se acuerdan? Famosos. Bueno, es el alcalde de Kiev y en una entrevista hoy le preguntaron qué tan bien ve el compromiso de los alemanes, país donde él creció, que dijo que es ridículo, así lo calificó. Los alemanes nos ofrecieron 5.000 cascos, esa es toda la ayuda que ofreció Alemania por ahora, necesitamos muchísimo más. Eso en cuanto a la guerra, la presión se va a poner del lado económico primero y que los rusos paren de operar en el mercado internacional con su petróleo y con su gas. Mientras tanto, Australia se ofrece como proveedor, lo mismo que todos los países del Medio Oriente. La otra noticia, y esto es de los más tristes, si antes hablamos de lugares lindos como conocer, como Laponia en Finlandia, o como Ámsterdam, o como Corea del Sur, en este caso, para mí, de todos los lugares que he estado en el mundo, el lugar más triste que vi, que realmente te deja un dolor en el pecho, que es Auschwitz, el campo de concentración en el pueblo Oshevin, por eso se llama Auschwitz, en el sur de Polonia. Hoy se cumplen 77 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Es el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Murieron 6 millones de judíos, 1,5 millones de ellos niños, millones más de discapacitados, de homosexuales, de gente que no les servía para ser expropiada, explotada, hacinada, muerta de hambre, gasificada y cremada y deportada masivamente a estos campos de concentración. Hoy se cumplen 77 años de la liberación de parte del Ejército Rojo, el ejército justamente de la Unión Soviética, que le contaba al mundo lo que era esto de primera mano, porque claro, toda información que venía de los soviéticos se desconfiaba mucho. Después los norteamericanos, los británicos, los canadienses vieron por primera mano lo que era esto, la hambruna y la solución final, una operación logística ideada por Adolf Eichmann y Adolf Hitler, jerarcas nazis. Adolf Eichmann, les recuerdo a todos, vivió en Buenos Aires, en San Fernando, con el nombre Ricardo Clemen, con pasaporte del Vaticano y protegido por el gobierno peronista. El hombre que ideó todo este desastre y este genocidio, uno de los más grandes criminales contra la humanidad de la historia, vivió protegido por el gobierno peronista hasta el año 60, donde lo descubrió el servicio secreto israelí Mossad, violó jurisdicción argentina y lo llevó y lo colgó y lo juzgó, le dio la posibilidad de defenderse durante 3 meses y murió condena de muerte en Tel Aviv. El mundo recuerda hoy con actos en el mismo campo de concentración Auschwitz, donde todavía quedan algunos sobrevivientes que lo van, hacen tours, cada vez quedan menos, ¿no? Pues van muriendo por la edad, y en todos los países europeos, muchos de ellos con culpa. Hablamos de Ámsterdam, el gobierno holandés, el gobierno francés, fueron cómplices en su momento también de la deportación masiva de sus ciudadanos a estos campos del horror, que créanme, son un supermercado de la muerte, un shopping, un mall, como dicen en Estados Unidos, Mauricio, de la muerte, porque realmente de la manera en que se hacían almohadas con los cabellos de la gente, se les sacaban los dientes, se los explotaban ideas de esta gente. También estaba en este Auschwitz Joseph Mengele, otro cobarde, médico, que experimentaba con chicos, ¿se acuerdan? Quería clonar la raza superior de los alemanes. Ese hombre también vivió protegido por el gobierno peronista en Olivos, pero terminó escapándose y murió ahogado en Brasil. Gracias a los tres, Mauricio, Gustavo y Cristian. Siempre es un placer tenerlos para conocer los temas más trascendentes del día a nivel internacional.